Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches, buen martes para todos los que están del otro lado y cada semana se quedan aquí para acompañarnos y para dejarse acompañar por este programa que viene cada vez con nuevas temáticas. Esta semana, tal como les adelantaba la semana pasada, nuestro último programa en el que estuvimos hablando de arquitectura e inclusión, vamos a estar homenajeando, acompañando y de alguna manera celebrando a las mujeres dedicadas a la profesión, a las arquitectas. Por el motivo del 8M, que lamentablemente en la ciudad de Santa Fe estuvo lluvioso, hubo que correr algunas manifestaciones y algunos encuentros que se iban a hacer, pero el 8M ha sido motivo de que surgieran a partir de aquí. Los meses de marzo vienen a ser de mujer. Y la arquitectura no pasa desapercibido frente a esto, y hay un colectivo de mujeres profesionales, de mujeres que se han de alguna manera empoderado y han llevado adelante su profesión, su carrera, su casa, su estudio, su maternidad, sus muchas otras cosas, pero que han empezado a ser reconocidas por un colectivo de mujeres por el solo hecho de ser arquitectas, lo cual es mucho, es muchísimo. Para hablar de esto, hoy estamos en comunicación directa con Victoria Baeza, que es una de las coordinadoras, de las ideadoras de un premio que se llama Soy Arquitecta. Ella nos va a contar en qué consiste esta premiación, esta participación de arquitectas de todo el país que en un momento destacado del año reciben una premiación. Para hablar de ello, la arquitecta Victoria Baeza está al aire con nosotros. Buenas noches, Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches, Alina, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos, Victoria. Contanos, vos estás en Buenos Aires ahora, ¿no? Exacto, sí, estoy aquí en Buenos Aires y como bien decías, soy parte de la red Soy Arquitecta, que es una red profesional que ya nació hace más de 5 años, fundada por Cayetana Mercé, una colega nuestra, y que es una red feminista y profesional, ¿no? Como vos decías, que busca ayudar a todas las arquitectas del país a transitar su camino en la disciplina. Y de alguna manera esto de trabajar en red nos permite accionar y acompañarnos a lo largo de nuestro desempeño, ya sea en estudios profesionales, en instituciones o en lo académico también. Y en el marco de esta red, a lo largo de estos 5 años, vinimos haciendo diferentes acciones y desarrollando proyectos para dar visibilidad a todas las profesionales de distintas regiones. Y ahí, a lo largo de estos años, como te decía, diferentes proyectos. Uno de ellos es el premio, pero también, por ejemplo, desarrollamos algo que fue muy importante para nosotras, que fue la encuesta de arquitectas argentinas que desarrollamos junto al Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la FAU, y también con el CONICET, y ahí trabajamos con las respuestas de más de 2.300 arquitectas a nivel nacional. ¿Y cuáles son las conclusiones más importantes que en ese momento haya arrojado que podamos transmitir? No,
digo, todo esto inclusive si quieren lo pueden bajar desde nuestra web Soy Arquitecta, pero que ahí inclusive están los resultados o una síntesis, pero bueno, lo que se notaba allí era por un lado la carga horaria que teníamos las profesionales, la superposición de diferentes trabajos en diferentes ámbitos para poder llegar a fin de mes, cómo la maternidad influía en nuestro trabajo y en nuestro desarrollo, cómo también no todas las mujeres eran parte de los colegios profesionales a la hora de tener que pagar la matrícula, porque a veces en los estudios conformados de manera mixta se opta por que el varón sea el que lleve la matrícula, porque justamente por el tema de la maternidad por ahí tiene un trabajo más consecutivo, cuáles eran los honorarios y cuáles eran los sueldos que se percibían, la diferencia con los sueldos masculinos, y bueno, y a partir de esta encuesta generamos una acción que fue un mapeo de acciones a favor de la equidad de género, en donde desde ahí tratamos de trabajar mano a mano con algunos de los colegios profesionales del país que nos recibieron, para de alguna manera difundir ciertas buenas prácticas que creíamos que ya se estaban realizando en algunos colegios del país, pero por otro lado también para poder crear conciencia de esta problemática que aparecía en las encuestas y tratar de apuntar a construir liderazgos institucionales con perspectiva de género, ¿no? Impulsar diferentes interacciones con las comisiones de género que se empezaron a dar hace unos años y con las autoridades de las instituciones para poder armar protocolos y acciones comunes junto con nuestra red. ¿Y cómo nace la idea del premio, Victoria? ¿Qué es lo que, bueno, de alguna manera ha tenido más resonancia en este último tiempo? Sí, la verdad es que eso nos tiene muy emocionadas y motivadas. El premio lo coordino junto a otras dos colegas, Paula Lavarello y Claudia Faena. Es un premio nacional, esta es la segunda edición, es un premio bianual que tiene diferentes etapas. El objetivo inicial fue poder dar visibilidad y reconocer el trabajo de muchísimas colegas de la profesión en todo el país, pero lo que es fundamental de este premio y lo diferente, y te diría que no hay otros premios así, es que, y es lo que nos interesaba a nosotros, era entender que la disciplina abarca un gran abanico de incumbencias, no solo el proyecto, y entonces pusimos diferentes categorías que enmarcan las diferentes áreas por las que pasamos, inclusive a lo largo de nuestra profesión, nosotras, ¿no? Entonces ahí está la categoría académica, está la categoría técnica, la categoría activista, proyecto por supuesto, diseño, divulgadora, desarrolladora. Y en cada una de estas categorías se hace una preselección, ¿no? Claro, exacto. Nosotras recibimos en cada una de las dos ediciones que te decía que son bianuales y que recibieron ambas la beca creación del Fondo Nacional de las Artes, recibimos más de 400 postulaciones en cada una de las ediciones. Esas postulaciones pueden ser autopostulaciones o compañeras postular a otras colegas. Y entonces hay un primer tramo de una serie de información que ponen quienes han sido postuladas. Y luego hay ahí, con un comité de preselección, una primera selección en cada una de estas categorías, y a partir de allí cada una de estas preseleccionadas que son informadas
tienen que enviar materiales que den cuenta un poco de todo, más allá de que eligen un proyecto, una obra, una acción, una activación, un material desarrollado, ya te digo, depende de la categoría, la docencia, o sea, cada una de las categorías enfoca a un trabajo diferente. También es para nosotros muy importante el contexto de producción en el que vienen trabajando, y eso también es evaluado por el jurado internacional. Cada año convocamos a juradas internacionales diferentes para que puedan hacer la selección de las ganadoras y de las menciones en cada una de las categorías. Contame un poco cuál fue el recorrido de estos 5 años de cómo desde el nacimiento, desde la idea de la creación de Soy Arquitecta, porque es muy posible que haya sido desde una necesidad de ustedes mismas como profesionales, de decir, bueno, acá falta un reconocimiento o acá estamos necesitando, y el recorrido, porque hoy creo que ya cubren todo el país. Claro, en realidad, como bien decís, siempre estas cosas surgen entre un grupo que empieza a encontrarse con necesidades personales y empezás como a acompañarte, y eso pasa a tener cierta sistematización, se arman redes, algunas, como cada una trabaja en diferentes ámbitos, también esto empieza a expandirse, porque también nos interesa, como te decía antes, estar en red con las instituciones, con las facultades, y de hecho estas acciones que yo te iba comentando siempre nos interesan hacerlas de la mano de otros ámbitos, tanto académicos como institucionales, para que tengan resultado, ¿no es cierto? Bueno, y así fuimos creciendo. Ya somos más de 700 arquitectas en el país, tenemos algunas redes, por ejemplo en Rosario, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Neuquén, en Misiones, con las que trabajamos, que funcionan como subredes. Hay un canal que para nosotros es fundamental y muy vital, que es un chat. Cada una de estas redes que te decía tiene su chat particular, pero después hay un chat general con esta cantidad que te decía de profesionales, en donde cotidianamente, diariamente, nos asistimos en necesidades que nos van surgiendo y que cubren diferentes temáticas, ¿no? Desde pasarnos un proveedor, y que esto se ha convertido hoy en una grilla enorme de profesionales y de proveedores que asisten en nuestra disciplina, y que nos vamos pasando, y que forma parte también inclusive de una herramienta, ¿no? Que ya usamos entre todas, en marzo, como decías vos, acompañarnos en un montón en las marchas en cada una de las ciudades, pasarnos flyers o pasarnos datos, o colaborar con situaciones que pasan en distintas provincias o colegios, como en algún momento pasó en Jujuy con una colega nuestra. O sea, es un chat vital con más de 600 profesionales, que resulta muy emocionante ver la colaboración, ¿no es cierto?, y la empatía que tenemos siendo parte de una misma profesión. Victoria, de hace 5 años a esta parte, ¿ha habido algún cambio, no solo en la matrícula de arquitectas, sino en la mirada hacia la arquitecta, hacia la profesional mujer? Desde la sociedad, desde los proveedores, desde el propio ámbito donde ustedes se mueven. Bueno, yo creo que hay como diferentes lecturas, ¿no?, sobre eso. Por un lado, hay más estudiantes mujeres en las facultades en términos generales. Se hace difícil que eso se lea en la cantidad de jefes de cátedra que se mantienen casi en todas las facultades. Por ejemplo, en la UBA en particular, todos los jefes de cátedra de la materia de diseño son varones, ¿no? Que eso es una gran particularidad. Por otro lado,
y por eso nosotros trabajamos también un poco en apuntalar el tema del liderazgo. Si bien los estudios de arquitectura tienen muchísimas mujeres trabajando y hay muchísimas estudios en donde hay socias mujeres, por esto mismo que yo te decía del trayecto personal, ¿no?, que incluye tareas de cuidado generalmente en las mujeres, hace que nuestro desarrollo profesional se interrumpa, y entonces eso a veces perjudica, ¿no?, lo consecutivo en nuestros resultados. Sin embargo, los colegios profesionales desde hace algunos años, y entiendo también por todas las colectivas, no solo nosotras que venimos trabajando en el país, han ido modificando y buscando como parte de sus objetivos trabajar con el tema de género, al punto que, por ejemplo, estuvimos este viernes en un evento que se realizó en el colegio de Santa Fe, en el colegio profesional de la ciudad de Santa Fe, que lo hicimos junto con el colegio de Entre Ríos, y las dos presidentas de esos colegios son mujeres. Entonces la verdad es que empieza de alguna manera a notarse la presencia de nosotras también en las instituciones, y de esa manera se pueden empezar a trabajar un montón de acciones que empiecen a modificar de alguna manera nuestra presencia en la profesión. Y por otro lado, es clave que para los proveedores nosotras sí somos fundamentales, porque generalmente dentro de los estudios las mujeres son las que terminan decidiendo muchísimas veces la materialidad de los proyectos, la elección, y bueno, y ahí somos necesarias. ¿Qué es lo que le queda o cuál es el desafío en este 2025 para Soy Arquitecta, Victoria? Bueno, nosotras venimos trabajando, como te decía antes, con una serie de acciones, y nuestro interés ahora es, si bien forman parte muchísimas arquitectas jóvenes en la red, y además parte, como te decía, en el premio en particular, uno de los objetivos es, más allá de visibilizar el trabajo que hacen todas las arquitectas, es inspirar a las jóvenes arquitectas y a las estudiantes para que se animen a presentar sus trabajos, porque digo, la decisión de ser parte de un premio, no, ahora te hago acá como una ventana, la decisión de ser parte de un premio para nosotros es muy importante, porque en realidad hay una etapa anterior que es la de tener conciencia del registro que uno hace de sus propios trabajos, ir a buscarlos, ver cómo los muestra, cómo los comunica, y eso tiene que ver claramente con la valoración, ¿no?, del propio trabajo. Entonces te decía que de alguna manera el premio tiene ese objetivo de transmitir esto también a las jóvenes profesionales y a las estudiantes. Muchas ya son parte de la red, pero lo que queremos hacer ahora en esta instancia es tratar de implementar determinadas metodologías y herramientas para que de aquí en más la red pueda empezar a ser llevada adelante por jóvenes arquitectas, y de alguna manera nosotros empezar a pensar a corrernos y darles el ceder pie lugares. a ellas. Exactamente. Victoria, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Sabemos que estuvieron aquí el viernes inaugurando la muestra en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Santa Fe, aquí en el Distrito 1. Invitamos a toda la ciudadanía que quiera acercarse hasta el Colegio de Arquitecto, y recordanos por favor a dónde puede dirigirse cada una de las profesionales porque quizás también las consultas sean del rubro masculino, para contactarse con ustedes, con el colectivo de Soy Arquitecta. Bueno, nosotros tenemos por un lado una web en donde están ahí contadas nuestras acciones, y por otro lado tenemos un mail que es soyarquitecta@gmail.com. Victoria, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Vamos a seguir en este programa y en el próximo conversando acerca de este colectivo, de este premio y de este mes que resulta tan importante de no dejar pasar y de seguir en
en la lucha de seguir recordando que hace falta todavía una construcción, que hace falta todavía un crecimiento como sociedad para lograr determinadas situaciones que a veces nos están faltando. Victoria, nada más que agradecerte. No sé si hay algo que haya quedado pendiente desde el colectivo. No, esperemos que se sigan sumando las profesionales a la red y que trabajemos con más resultados hacia el futuro. Gracias, Alina, por la invitación y buenas noches a todos. Gracias. Y a todas. Despedíamos así a Victoria Baeza de Soy Arquitecta y nos vamos a un corte musical y vamos a seguir conversando con estas mujeres que son parte de la profesión, pero que además son parte de familias, que son parte de instituciones y que siguen construyendo los territorios que habitamos día a día y que también construyen las ciudades y los espacios en los que queremos habitar. En el bloque anterior hablábamos con Victoria, quien nos comentaba acerca de Soy Arquitecta, un colectivo, un movimiento, un grupo de mujeres profesionales, madres, amas de casa, que llevan adelante su profesión y su pasión por el desarrollo de la arquitectura desde muchos lugares, y en eso va la construcción. Tal como Victoria contaba, el viernes en la ciudad de Santa Fe se inauguró la muestra relacionada al mes de la mujer y relacionada a la premiación de Soy Arquitecta. Desde ahí se conocieron muchos nombres y muchos de esos nombres tienen que ver con la ciudad de Santa Fe y con la región. Para hablar de eso, hoy está con nosotros aquí en el piso una de las preseleccionadas de este premio tan importante que es Soy Arquitecta, Cecilia. Cecilia, buenas noches, comentanos. Yo te decía, vamos a hablar de vos. Preséntate, ¿quién es Cecilia Rossini? Hola, buenas noches a toda la audiencia y gracias por la invitación. Cecilia Rossini, ¿quién es Cecilia Rossini? En este marco creo que es la Ceci, es la nana, es compañera, es amiga, es militante, y es mujer sobre todo, y arquitecta y docente, y investigadora. Tiene así como un montón de capas, como cada una de nosotras, me parece, en esto que es un poco el vivir, el activar, el hacer una práctica o hacer una práctica activa de lo que tuve oportunidad de estudiar y de lo que realmente tengo pasión por hacer. ¿Cómo llegaste a relacionarte con Soy Arquitecta? A ver, Soy Arquitecta, esta es creo la segunda o la tercera edición que tiene el premio. Hará 2 años, porque es bianual. Hará 2 años, intenté participar, era muy gracioso porque lo que tiene el premio también es que otras te pueden postular. Y yo en ese momento dije, bueno, no, postúlenme, qué sé yo, haciendo medio un juego. Y este año cuando volví a ver la convocatoria, y vengo también en un proceso así de personal, de mucha revisión de mi propia práctica. Tengo como profesional un estudio hace varios años, desde 2008, una plataforma, un estudio de arquitectura, se llama Estudio Relativo. He activado y participado un montón de tiempo con un laboratorio ciudadano que se llamó Hecho en Maipú, otro colectivo de arquitectos que ya tiene varios años también, que se llama Contacto. Entonces empezaba a pensar como docente, como investigadora, como académica. Entonces dije, bueno, es la oportunidad, en términos de que yo venía haciendo todo un laburo de mí misma, en términos de la profesión y del qué estamos haciendo, cómo llegamos hasta acá, por qué hacemos lo que hacemos. Y dije, bueno, me postulo. Y ahí me postulé, me postulé yo misma, digamos, en activista, profesional y académica. Y luego quedé seleccionada en las 3. Entonces para mí era como muy gracioso, no gracioso, sino era una oportunidad, una excusa de poder mostrar, tipo en un mismo, como si fuera un documental de mi vida hasta acá,
en esas 3 instancias, porque las categorías claramente son difusas. Uno no es solo activista, no es solo arquitecta, no es solo diseñadora, y así con cada una de las categorías del premio, que me parece que es la oportunidad que me dio a mí de poder cruzar en un tipo mini documental 3 partes o en un mismo, o sea, como un mismo formato, las tres categorías donde yo misma me estaba postulando, que todo el tiempo se iban cruzando. ¿Y en cuál de las 3 te sentiste más identificada? ¿En cuál? Creo que la identificación, después cuando volví a ver los paneles, porque es loco también, porque uno manda, es todo digital, digamos, entonces uno manda un panel, el panel es a 0 y no toma escala o dimensión de eso hasta que lo vimos impreso. Después tuve la oportunidad de, con Patri, con Sara, con Pao, de decir, bueno, organicemos la muestra, intentemos que la muestra venga a Santa Fe, porque siempre como va navegando también en Buenos Aires, Rosario y demás. Entonces, bueno, dentro de eso era como, nos encontramos con Patri y dijimos, bueno, organicemos, que venga. Con ella, con Patri Mines, con Vicky, con Pachi, con Victoria, del Colegio de Arquitectos y con varias mujeres, como diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Tenemos ahí una producción que estaría bueno mostrar. Entonces intentamos y tensionamos que la muestra comience acá en Santa Fe y comience en el Colegio de Arquitectos como un lugar a donde eso se muestre. Ahí se pueden ver los paneles y se puede ver parte de la producción de lo que se envió en cada una de estas categorías. Lo lograron porque, bueno, la muestra se inauguró el viernes 14 por la tardecita noche. ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Tenés ideas, Ceci? Sí, va a estar prácticamente 15 o 20 días. Luego se va a Paraná, porque también es un esfuerzo de ambos colegios, tanto de Paraná en 2 de sus sedes, como de Santa Fe en todos los distritos del Colegio de Santa Fe. Ceci, nos comentabas que sos investigadora y a la vez docente. ¿Cuál es la mirada que le aporta tu rol como mujer a la investigación y a la docencia? La mirada, yo creo que la mía, no voy a generalizar porque es súper particular y singular, y en eso también se basa un poco la investigación. Creo que tiene que ver con una sensibilidad que aprendemos a... No sé si aprendemos, sino hay una sensibilidad, hay algo que tiene que ver con el sostener, con el tejer redes, con el cuidar, que está en mí, que vino conmigo, que supongo que viene en términos de ser mujer, pero no solo por el hecho de ser mujer. Me parece que también lo que visibiliza un poco el premio es a la mujer en primer medida, pero sobre todo haciendo hincapié en la diversidad, tanto en la diversidad de los modos de hacer arquitectura, como en la diversidad que somos como mujeres, como disidencias, como, bueno, encontrando ahí también esa singularidad que tiene cada una de nosotras. Y en estos espacios en particular, por ejemplo, como docente, ¿es posible de alguna manera trabajar el rol femenino dentro de las estudiantes o ver cuál es el acercamiento que producen las estudiantes mujeres hacia la profesión e ir, digamos, trasladando tus conocimientos para fortalecer ese camino? Creo que hay... quizás también sea con el colectivo masculino, ¿no? O sea, claro, porque sí, también es con la colectividad en términos de casi con la comunidad académica o dentro de FADU. Digo, si uno piensa dentro de FADU, yo hace 15 años ya que soy docente de FADU y doy clase de proyecto en primer y segundo año. Y entonces está muy bueno porque primero que es esa frontera entre venir de la escuela secundaria y entender un poco cuáles son las lógicas de la universidad, esa independencia, esa autonomía, esa autogestión. Y tanto con mujeres, disidencias y demás, yo creo que abrir un poco el abanico del hecho de no tener miedo, de afrontar esto como si somos horizontales y somos iguales. Me parece que es algo que se viene construyendo y se va modificando. Cuando yo entré a la facultad, yo también soy arquitecta de esta casa de estudio, o sea, de FADU, y las estructuras, están empezando a flexibilizarse en términos no solo las estructuras más macro, sino la micro, en términos de
cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos como equipos de cátedra, como comisiones dentro de un taller, cómo lo afectivo empieza a ser un punto, una categoría, un concepto, una sensibilidad que hay que regar, que hay que cultivar todos los días, y me parece que en ese sentido, por lo menos en nuestro taller, eso se da, y tanto las mujeres, los varones, los gurises, todo el colectivo, me parece, en toda su multiplicidad de ser, de cómo ellos quieran ser y elijan ser, tiene espacio para nutrirse, para crecer. Y a nivel investigación, ¿ha habido algún desarrollo más profundo en estos últimos años acerca de el rol, del desempeño de la mujer en la profesión? Ahí creo que hay líneas de investigación que lo están abordando. Hay toda una parte que también tiene que ver con la historia y esto de archivar, desarchivar, revisar, decir cuáles fueron las mujeres. Creo que hay en toda la parte o el área de las historias que se está haciendo un trabajo interesante. Luego tiene que ver con lo urbano. Hay muchas tesis, tanto de grado como otras investigaciones que tienen que ver con la perspectiva de género, con la ciudad de los cuidados, con la ética del cuidado, con la ética de nuestras prácticas. Ya ahí, ahí el foco no es solo la mujer, sino creo que tiene que ver más con ese colectivo de las diversidades. Y en ese sentido, bueno, no sé, mi práctica casi como investigadora, como docente, investiga lo que tiene que ver las formas de ocupar nuestro territorio, pero sumando a esto de la diversidad, las mujeres, lo multiespecie, los otros seres que habitan con nosotros nuestro humedal. Entonces voy ahí navegando por ahí y ahora dentro de muy poco me estoy yendo al Amazonas. Wow. Tengo la oportunidad de hacer dentro de esto de que es el doctorado que estoy cursando acá, un intercambio de 6 meses para ir al Amazonas ¿A qué parte? A Manaos. Voy a Manaos y de ahí a alguna de las comunidades a hacer un relevamiento, estudio de campo y entrevistas. ¿De las comunidades que viven ahí en el Amazonas? Intentar hacer un estudio comparativo entre comunidades del humedal de nuestro planeta entero y traer acá y revisar cómo ocupamos nuestro territorio del humedal. Va a ser muy interesante, no sé si conoces, pero es muy interesante ver cómo ellos abordan la relación con la madera. La madera, el agua, lo palafítico, sí. Sí, es sumamente interesante. Bueno, entonces, ya queda la convocatoria abierta. ¿Cuándo te vas? Antes del 15 de abril. Ah, ya, te estás yendo en breve. Bueno, cuando vuelva, la queremos acá. La vamos a juntar con Anabela Cislagui y en vez de recorriendo ciudades va a ser reviviendo ciudades y entre las dos van a crear vamos a ver si generamos un programa que sea Brasil y las dos arquitectas van a hablar desde distintas ópticas cómo han recorrido Brasil y esas inmensidades que tiene el país. Hay algo que muchas veces lo decimos hasta como muletilla, un premio no significa nada. Considero que cuando uno busca y está en una búsqueda como vos has demostrado que estás, un premio quizás a veces es una bisagra, no porque implique un cambio, sino porque nos permite mirar desde otra perspectiva, abrir. ¿Qué crees que puede significar esto para vos? Que puede, digo, no que significa, porque todavía que puede significar esto para vos. Más allá del reconocimiento. No, para mí, claro, no tiene que ver solo eso con el reconocimiento. Para mí el premio es casi como una excusa, como cualquier convocatoria, como cuando uno se presenta a un concurso. Es una excusa en términos de decir, bueno, yo tengo algo para decir acá. O revisar, esto decía, revisar tu propia práctica, entender que hay miles de formas donde eso se puede mostrar y cómo se puede contar, es como armar un libro, como encontrar cuál es el eje, cuál es la sensibilidad, cuáles son las imágenes, cuáles son las materialidades que le damos a nuestra propia narración de nuestras prácticas.
en este caso a mí y en esta convocatoria como arquitecta, pero ahí como docente, como arquitecta, como activista, como la militancia que uno trae. ¿Qué le dirías a todas estas mujeres arquitectas que cada vez que ven la convocatoria dicen, no es para mí? Es para todas nosotras, es para todos en realidad. Yo creo que la convocatoria justamente va relevando, y en eso me parece sumamente interesante, porque ahí hay toda ahora una data que se va armando, no sé, hay 350 mujeres que participamos en la convocatoria 2023-2024, y eso se va ampliando. Digo, queda una documentación de nuestras propias prácticas en 5, 6, 7, 8 categorías, y me parece que es, justamente, para mí es un ejercicio hermoso, revisar lo que está haciendo y por qué lo hace, y mostrarlo, es gratis, se sube todo por internet, o sea, es solo tomarte un ratito para escribir, para narrarte. Y animarte. Y mandarlo. Después si uno gana o no gana, ya no tiene que ver con eso. Solo tiene que ver con hacer ese corte para mirarnos y seguir. Cecilia, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá en esta noche de martes, por haber compartido con nosotros, y vuelvo a repetir, ya queda el compromiso de tu vuelta a Brasil. Vamos a organizar ese programa con Anabela Cislagui para ver si podemos recorrer desde la mirada arquitectónica un país tan bello y tan vasto como Brasil, y hablar de su arquitectura, de su gente, de su urbanismo, de sus construcciones. Nos puede llevar toda una vida de programa, pero bueno, vamos a intentar acotarlo. Así que ya estamos abriendo una nueva invitación hacia vos. Y a todo lo que consideremos que sea necesario decir, estás sumamente invitada. Muchas gracias por el espacio y por el momento, y queda esa invitación ahí. Y sigue la invitación abierta entonces también a participar en el colegio, a acercarse al Colegio de Arquitectos. Le recordamos a la gente, calle San Martín. Al 17, casi esquina Moreno. Sí, a todos, a los estudiantes, digo, acercarse y tomarse un ratito, porque cada uno de estos paneles, más allá de los objetos, cada uno de estos paneles tiene muchísima información, porque sobre todo cada uno de ellos va haciendo así como una historia. Digo, pensaba en el de Marga, en el de Ana Valderrama, o sea, una historia, es decir, gente que tiene un montón de recorrido. Yo hace 20 que soy arquitecta, pero hay gente que hace mucho más, y entonces va haciendo así como una línea, como una genealogía, y ahí vos te das cuenta que va tocando distintos de las categorías, que no hay una sola línea, sino que se fue abriendo los caminos. Gracias, Cecilia. Y con la participación de Cecilia culminamos lo que es el primer programa en homenaje a las mujeres, a este marzo tan particular, que siempre nos convoca, que hemos tenido la posibilidad de año a año ir reconociendo distintas mujeres arquitectas, profesionales, en distintos rubros que tiene esta profesión, esta entrega que muchas de ellas hacen hacia la arquitectura. Nos volvemos a ver el martes próximo, nos volvemos a escuchar, nos volvemos a acompañar el martes próximo, y vamos a seguir hablando de este tema, porque hay muchas más santafesinas y arquitectas de la región que han sido preseleccionadas y que tienen mucho para contarnos, y el colectivo de Soy Arquitecta también tiene mucho más para decir, así que el martes próximo seguimos convocando mujeres que hacen parte de la arquitectura y, como les decía hoy, también hacen parte de la construcción de las ciudades, del urbanismo, de estos espacios a donde queremos vivir, habitar y convivir. Gracias por haber estado aquí este martes. Nos escuchamos el martes próximo. Es un placer para mí seguir en contacto con ustedes. Si no nos podemos escuchar, nos vamos a escuchar o nos vamos a encontrar en redes sociales, Instagram, FaduUNL, o en mis redes sociales personales. Mi nombre es Alina Pozzolo. Hago un paréntesis, un gran saludo a mi vieja, que la semana pasada tuvo un accidente y se está recomponiendo, así que, mami, un beso enorme. Gracias a todos una vez más.